la, fun- la fundamentación o establecer la, fu- la fundamentación de la vida de fe en las promesas del Antiguo Testamento. Para los primeros cristianos que no tenían Biblia como nosotros tenemos hoy, Biblia, digo, Antiguo y Nuevo Testamento, todo lo que les servía de fundamentación para, para su espiritualidad, su proceso de desarrollo de la espiritualidad cristiana, se basaba en las promesas. Promesas es una palabra clave para entender incluso la experiencia de Jesús, porque Jesús es el cumplimiento de las promesas. Y en este caso, las promesas del Antiguo Testamento se relacionaban en esa época con el hacer de Dios, no con el explicar de Dios, sino con el hacer de Dios, el hacer y los actos de Dios. Así que cuando nosotros encontramos en el Nuevo Testamento la visitación del Espíritu Santo a la comunidad de fe, estas promesas se vuelven una acción transformadora por medio del Espíritu Santo, porque se vuelven realidad en la vida de la comunidad de fe. Fue es, especialmente un desarrollo interior en los individuos e interior en la comunidad de fe. Ahora, se moldearon ciertamente la vida interior, pero también en su proyección. Esta proyección no era una, ni será nunca una espiritualidad de consumo interno. Aquí están las primeras cosas que quiero mostrar. Primero está el elemento vital. Jesucristo resucitado es esencial. Para los anabautistas originales y para muchos hoy, Jesús es el centro de la vida de fe. Jesús es el centro de la fe. Él es presencia viva, no es alguien que vino y se fue, no se celestializa, se queda. Por eso ese dilema de el Señor vendrá, a veces nos obnubila, nos dificulta percibir que el Señor está. Y la espiritualidad cristiana no vive de una expectativa subjetiva, sino de lo concreto de los actos, dichos, promesas, presencia y verdad de Dios por medio del Espíritu Santo en el mundo, no solo en la comunidad de fe. La otra cosa tiene que ver con la acción del Espíritu Santo en particular. En términos, digamos, hermenéuticos, Pentecostés, Pentecostés es clave hermenéutica para entender todo el proceso de la nueva humanidad que inicia su funcionamiento práctico en el mundo a partir de la visitación del Espíritu Santo. Si queremos entender mucho incluso de las cosas que tienen que ver con una espiritualidad subjetiva, tenemos que entender Pentecostés junto con el monte Sinaí y con el caminar del desierto del pueblo de Israel, el elemento litúrgico hermenéutico para percibir el nacimiento y la consolidación de una comunidad nueva como pueblo de Dios. Sin esto, no tenemos esto. ¿Eh? Sin ese elemento no tenemos esto. No, no me quiere dar. Un pueblo renovado. Ahora, la acción del Espíritu Santo es fundamental,
Pentecostés, por lo tanto, en términos hermenéuticos, es raíz de interpretación para el pueblo nuevo. Pero también el Espíritu guía interiormente a los sujetos, hombres, mujeres, de la comunidad de fe y a la comunidad de fe en su conjunto. Es una guía interior. Es vital tener eso en mente. Nos cuesta mucho cuando nos dicen debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo, porque algunos lo entienden como una cosa muy emotiva o muy subjetiva. Pero la guía interior del Espíritu es como la voz de Dios a través de los dichos y hechos. Se ve en la acción. El Espíritu se nota en el interior de uno por la acción que produce. De ahí la idea de los frutos o el fruto del Espíritu del que hablamos, creo yo, la vez pasada. Así que el Espíritu era el que hacía estas cosas. Fortalecía, consolaba, capacitaba. Pero ¿a través de quién lo hacía? A través de la misma comunidad de fe, como podemos encontrar aquí en Hechos 4:31 y Romanos 8:14-16. Luego, la otra manera en que el Espíritu actúa para generar esta dimensión nueva del significado de lo espiritual para los cristianos es el discernimiento comunitario. Tomaban decisiones, pero miren, ¿se recuerdan de la frase de Hechos 15:28? Que dice, y pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros, no al revés, y pareció bien a nosotros y al Espíritu Santo, sino al Espíritu Santo y a nosotros. Aquí nos encontramos con un nuevo pueblo que está imbuido y sumergido a la vez en una nueva experiencia de humanidad que nace y se origina en la experiencia que conocemos como Pentecostés, que no tiene que ver con carismas nada más, tiene que ver con toda la espiritualidad cristiana. Esta presencia es la que adentro fortalece a los hermanos con los dones que se reciben, las capacidades que se reciben. El Espíritu fortalece a todos sus miembros en comunión por su guía particular y única. Y luego, en los momentos que se necesitaban decisiones definitivas o concretas, específicas o esenciales, el discernimiento comunitario era el elemento usado por el Espíritu. Yo no sé si fue Andrés que la vez pasada mencionó que algo sobre lo que estaban haciendo en la congregación, discerniendo o estudiando juntos. ¿A qué los guió ese discernimiento comunitario, Andrés? Hola, ¿me escuchan? Sí, Perdón. No, que no recuerdo haber hecho ese aporte la semana pasada. sí, Es- estábamos hablando de un estudio bíblico que ustedes tenían y que hablaron sobre algunas cosas relacionadas con... ah, Uh-huh. sí, 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 ya le entiendo. Tiene toda la razón, mi hermano. Sí, sí, cuando estábamos conversando de cuando nosotros recordamos el Padre Nuestro, eh, nosotros no le pedimos al Señor irnos para el cielo, sino pedirle al Señor, venga tu reino a nosotros, ¿verdad? Y nos hace ver que realmente ese reino de los cielos ya está presente y, y somos nosotros en el medio del mundo, la iglesia. Amén. ¿Qué cree que lo llevó a discernir eso? ¿La lógica o el Espíritu de Dios? No, definitivamente el Espíritu de Dios, porque son como muchas cosas que convergen para uno poder llegar a esa conclusión. Ese es el asunto tan sencillo, pero tan vital cuando hablamos de este asunto, porque, por ejemplo, los primeros radicales del siglo XVI no tenían este montón de información que nosotros tenemos.
se sentaron con Biblias y algunos no sabían leer muy bien la Biblia, se sentaron con ella y empezaron a discernir. Lo que todavía me enchina un poquito la piel a mí es cómo llegaron a decir cosas tan certeras sin tener otros recursos. Los grandes teólogos de la Reforma, los grandes teólogos del catolicismo establecido, de los reformados, la brillantez de Calvino, eso no existía en estos grupos. Eran comunidades sencillas que estaban trabajando en la búsqueda de algo nuevo. Y a mí lo que más me impresiona es cuando llegan a la el simple discernimiento de volvamos a la raíz para recomponernos, para volver a ser la comunidad llena de la presencia y la bondad de Dios para el mundo. Y cuando dicen, por ejemplo, nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. El hecho de que lo digan no es tan interesante, puesto que muchos lo pueden decir. El asunto es que ya estaban actuando sobre eso. Disciernen al actuar sobre eso. Entonces, la acción del Espíritu Santo es vital para entender este tipo de radicalidad. No es un esfuerzo nuestro. Así en el vacío o en el lenguaje puramente platónico. Es en lo concreto de la conducta y la realidad. Ahora, el otro elemento que manejaban, que tenían las comunidades primitivas, era la espiritualidad del reino de Dios. Más tarde vamos a mirar un asunto muy importante sobre esto. La espiritualidad del reino de Dios es la espiritualidad que Jesús utilizó para vencer las tentaciones de Mateo 4 y Lucas, y para vencer las dificultades que le proponía el sistema. Para que, perdonen hermanos, era complicado para Jesús porque había un montón de elementos en su tiempo que le podían dar alternativas para lograr lo mismo aparentemente. Pero cuando se enfrenta a esas tentaciones, cuando Pilato le dice, dime si eres el rey de los judíos, Jesús dice, mi reino no es de este mundo. Lo vamos a ver después. ¿A qué se refería? Se refería a esto, que ese reino tiene una espiritualidad distinta a la espiritualidad del ambiente, justicia, misericordia, paz, humildad, servicio y mucho más. Esto era vital para la iglesia primitiva. Es en ese contexto que hay que entender a Pedro cuando dice que las hermanas se vistan con sencillez. Los hermanos agarraron, particularmente los hombres después agarraron, que la mujer no se ponga areticos, que la mujer no se haga maquillaje, que la mujer, como si el gran, que por defecto, o como dicen los gringos, by default, las mujeres eran las que tenían que mantener la espiritualidad del reino en cuanto a la sencillez y la humildad. Esa no es la idea cuando Pedro habla de eso, sino estaba hablando de valores del reino que deben manejarnos a todos parejos. Y luego una esperanza activa. Pablo es el que tal vez la utiliza mejor cuando dice, siempre hay que estar manejándonos en esperanza, con esperanza contra esperanza. Es decir, contra toda forma de esperanza, tenemos una que trasciende toda, cualquier otra esperanza. Esa es la espiritualidad que movía a la iglesia. Cuando alguna vez tengan tiempo de releer Apocalipsis, no lo lean con libros que lo interpretan. Disfrútenlo como está escrito. Van a encontrar ahí muchísima esperanza activa. Corriendo, la herencia espiritual del Antiguo Testamento.
la oración y las escrituras. Se oraban los salmos, se leían las escrituras como palabra viva que anunciaba a Cristo. Lo podemos ver en el Nuevo Testamento, a los hermanos viviendo una continua o un continuo balance entre la oración y las escrituras y el diálogo, el aprendizaje en común. Y luego el otro elemento fue la ética profética. Fueron inspirados en los profetas para denunciar la injusticia y practicar la solidaridad. La vida comunitaria como espiritualidad encarnada. Coinonía, no voy a decir mucho de eso. Ya lo leemos en Hechos 2, 42, 47. Y era una espiritualidad relacional. La fe no era individualista, sino comunitaria. Era una fe en común. Y me interesa que noten la forma en la que están conjugados estos verbos. Miren, miren, se apoyaban, exhortaban, perdonaban y edificaban. Era una relación espiritual constructiva dentro de la comunidad de fe. ¿Cuántas veces se usan en las iglesias la espiritualidad de uno para destruir a otro? Como yo soy más espiritual, si no vas en este nivel, si la talanquera, no sé cómo se dice en sus lugares, si la barra es la mía y pasas por debajo de la No barra, le escucho, no le escucho. no escucha. Ahora sí. Bueno, es que creo que se me había desconectado el micrófono un poco. Bueno, entonces, ya. Y luego tenemos, bueno, terminemos aquí. Coinonía indicaba un estado de comunión, pero en una comunión activa. Miren, no es una comunión del domingo, ¿se dan cuenta? Que se sienta uno ahí y le mira la nuca al hermano nada más y al salir va corriendo porque tiene un compromiso con los chicos en otro lado o porque tiene una hora y media en la iglesia es suficiente. Y yo no discuto eso. Yo solo digo que, yo solo digo que la idea es que la coinonía indica compartir incluso bienes, orar juntos, comer juntos y servirse y servir a los necesitados. Es una comunión activa, no es una comunión pasiva. Yo quiero que me quieran, yo quiero que me amen, yo quiero no. Doy primero y si no me dan, pues bendito sea Dios. Y luego la vida de oración constante, perseveraban. Esta palabra siempre me ha gustado. Perseverar tiene mucho que ver con resiliencia. El que persevera aguanta. El que se corre pierde. Pero esa oración también tenía dos elementos que no se deben separar. Era personal y era comunitaria. ¿Se han fijado que hemos perdido en la iglesia el tiempo de oración? Casi no oramos en realidad. De hecho, pues yo digo que a veces del todo no oramos. Y era intercesora porque la oración intercesora tiene un elemento profético. Creemos que hay esperanza para el mundo, por eso intercedemos. No intercedemos porque el mundo está perdido, sino porque tenemos esperanza que el mundo, que nosotros, que todo puede ser influenciado por el Espíritu de Dios. Y también era una oración que reconoce a Dios, alaba a Dios. La alabanza
no es vista. Aquí podemos poner alabanza junto. Alabanza, adoración como estilo de vida, no como algo cultico, litúrgico, sino como una práctica de conducta vivencial. Que todo lo que hacemos y vivimos tenga una actitud de alabanza, adoración. ¿Ven? A ellos, aún en medio de la persecución, cantaban himnos, daban gracias y confiaban en Dios. Una cosa linda de Pablo es que dice, miren, cuando estén sufridos, sufran. Y sufran con gozo, dice. Gozosos en la tribulación. Pero añade algo, hagan eso orando con toda súplica y ruego. Es decir, no es el canto ese un poquito artificioso de yo alabo a Dios en medio de mis penas, pero lo dice en el culto para que los demás oigan y hasta levanta las manos y estoy en victoria. Pero en la casa o en otras partes murmura, está enojado, está quejándose. No, es conducta, es actitud. ¿Mm? Bueno, y luego la centralidad del partimiento del pan. Aquí hay un elemento vital que a veces los cristianos no católicos hemos perdido, el valor de los símbolos. No hay que olvidar los símbolos. Los símbolos son un medio hermoso para aprender. Entonces, la cena del Señor es memoria viva de Jesús. Así que ellos lo hacían como un acto espiritual y comunitario. De hecho, las primeras comunidades de fe giraban todo el tiempo alrededor de la celebración de la comunión, la oración mutua, el canto de alabanza, la intercesión, la consolación, la enseñanza y ya. Pero no faltaba todos los días de su reunión la celebración de la Cena del Señor. Incluso yo en mi niñez y juventud crecí así. Todos los domingos había Cena del Señor, porque era para la iglesia primitiva central a la memoria del acto divino del amor de Dios por medio de Jesús, porque era símbolo de unidad y entrega. Porque en la Cena del Señor se juntan dos elementos. Uno, el cuerpo de Cristo. Y dos, el espíritu que hace a Cristo presente en la comunidad de fe. Entonces, tenemos la unidad por medio del espíritu con Cristo y a la vez somos manifestación del cuerpo, de la presencia de Cristo, el cuerpo. Así que celebrarla era una manifestación simbólica de la unidad y entrega. En conclusión, las primeras comunidades cristianas no vivieron una espiritualidad abstracta, sino profundamente encarnada, comunitaria y misionera. Esas tres cosas nos van a servir en el futuro de este estudio. Y aquí les doy una idea. Aquí están algo que me gustaría que ustedes pudieran hacer un poco. ¿Cuántos tenemos en el grupo? Para separarnos por unos 10 minutos nada más. 10, como usted. Somos 9 nosotros, pueden ser 3 grupos de 3, don Gilberto, ¿no? Tres grupos de 3, hagamos una cosa. Se divide un grupo, toma la presencia del resucitado, el otro grupo toma el Espíritu Santo como guía y fuerza, y el otro toma coinonía y comunión y solidaridad. Okay. Esas tres cosas, presencia del resucitado, el Espíritu Santo como guía y fuerza,
y coinonía, comunión y solidaridad. En el extremo de la tabla encuentran las preguntas que me gustaría que ustedes dialoguen por 10 minutos, por favor. Hermana Cindy, ¿puede usted coordinar la separación de los grupos? Sí, señor, lo estoy haciendo en automático, así que estoy haciendo 3 salas y entonces ahí les va a llegar la invitación. Nada más le dan a aceptar, cuando les llegue la invitación. Ya estoy, ya ahí va. Vamos a ver. Luego nos reunimos de nuevo. Am, ¿Les llegó la invitación? A mí me llegó. Ya ahí van, ahí ya se están yendo. Nos vemos en 10 minutos. Sí, señor. Ok. Cindy, Sí, Juanita, es que me estoy viendo salí. aquí. ¿Quién me falta de unir? Dice que Manuel no se ha unido. Es que estoy revisando aquí. Magda no se ha Ahora, unido. Bueno, vamos a ver. Voy a salirme. ahora sí, ¿aparezco unido o no? Sí, pero quedamos. Hay gente que no se ha unido. A ustedes les tuvo que haber salido invitación Es que porque fíjese que a mí me sacó de viaje. lo Sí, yo sacó. también. Yo entré y de una vez me tiró otra vez afuera. Bueno, vamos a Sí, ver, vea. Dice que Manuel está sin asignar. Entonces, en este momento la sala 2 está completa, tiene 3. La sala uno tiene solo a Magda. Entonces, Manuel, vamos a ver, voy a mandarlo. A ver, Manuel, es que en el momento en que sale, ya, ok, hay 2 en la sala uno, me falta uno. Manuel. sería la sala 2 y yo entonces. No, a la sala uno, hermano Manuel, lo estoy mandando a la sala uno. Dele a probar ahí la invitación. ¿Ya le salió? Sí, ok, ahora sí. Y en la sala 3 me sale, aquí está Alexander, no Alexander, ¿por qué está Manuel aquí con otro Manuel? Es que creo, ya. Volvió Manuel, Acá, fíjese. pero usted tiene dos, ¿por Dice, qué sale 2 veces? dice unirse a la sala para grupo pequeño. Y Sí, ahora le voy a dar unirme, sí, unirse, dice. sí, dele Y, unirse y, ahí. y es que ya le di y me sacado las 2 veces. Eh, a mí me sale que usted no le ha dado unirse, hermano. Sala 1. Sala 3. En la sala 3 estamos Juanita y yo. Y bueno, el hermano Gilberto que está aquí, que quedó de rebote. Aquí ya se salió. Juanita. Hermano Manuel. Hermano Manuel. Ya se fue. Se fue, ¿verdad? Ah, Qué ya ra- está. Lo veo que está allá. Bueno, Juanita, y yo creo que nos quedamos nosotras, ¿verdad? Me parece que Alexander no se pudo unir. Dice que Alexander está solo y voy a mover a Alexander con nosotros. ¿Dónde estoy aquí? Alexander debería estar acá. No se ha unido. Asignar a sala 3. Juanita, le voy a dar asignar a sala 3
para que usted le dé a probar y ya llego yo ahí. Ok. Hola, Vamos. hola hermano Alexander. Hola, hermana Cindy, bendiciones. Qué bueno que Hola. me elegiste, porque yo te sabía que no podía con cualquiera. Sí, es que ya lo vi que quedaste como oveja sola en el redil, entonces nosotros dejamos las 99 para venir a buscarte. Está bueno, está bueno. Y para que vean qué cuadro el mío, totalmente ciego momentáneamente. Ay, Alex, ¿qué son tiene que estar con anteojos todavía. Sí, hasta 20, bueno, hasta que me den de alta. Ya puedo ver la televisión a 2 metros de Ok, distancia. bueno, Y no puedo ver el reflejo del celular, porque imagínate, a 2 metros no veo nada. Y en la computadora tampoco, porque son tres. 2 metros. Ok. Sí. Dime Alexito, una cosa, Cindy. vamos a entrar de una vez porque vamos atrasados. Como somos la sala 3, nos toca el tema 3 que se llama Vida de oración y alabanza, Hechos 1:14 y después salta al versículo 16 y 25, ¿verdad? Entonces, Sí, Hechos 1:14 y después salta al versículo 16 hasta el 25. Entonces, y es vida de oración y alabanza. Juanita, ¿tiene ahí Biblia usted, ¿verdad? Ajá. Para leerlo. Sí, voy a leer, voy a buscarlo. Hechos. Ok. Me traje otra versión. Hechos 1:14. 1:14 y después del 16 al 25, porque tiene Ok. puntos, o es más bien Hechos 16-25. Sí, 16, ya sería el capítulo 16 y el 25, Sí, creo. 25. Sí, bueno, el 1:14 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ese es el 1:14. Ajá. Al 16:25. Dice, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Ok. Ajá. Entonces habla de vida, de oración y alabanza. Sí, en la oración está el 1:14 y en alabanza el 16-25, 1:14. Dijo que habían preguntas. Ah, bueno, sí. Dice, ¿qué lugar ocupa la oración en nuestra vida comunitaria? Es la pregunta que tenemos que trabajar. solo es esa pregunta, ¿sí? Solo Cindy. veo esa. Viene una, nada más dice, sí, ¿qué lugar ocupa la oración en nuestra vida comunitaria? Y está hablando a nivel comunitario, no a nivel personal, ¿verdad? Es que yo me imagino que lo que quieren es como que hagamos un análisis de eso. Mira, eso sí, yo creo que más bien nos pasamos, porque hay el famoso culto de oración, ¿verdad? Que lo hacen de muchas formas, pero yo desde que ingresé a Semilla, hacemos nos reunimos, digamos, a las 6 de la tarde, cantamos un poco de alabanzas de adoración románticas, ¿verdad? Y luego, cuando ya vamos a orar, hacemos el círculo y hacemos una oración comunitaria. Cada quien, ¿verdad? Tiene una participación y cada quien hace la oración el tiempo que quiera tomar y, y, y ya se cierra con el último y ya. Luego hacemos algo ahí, una oración como para despedirnos y Ujú. nos vamos. Así lo Pero, hacemos en MAPI. ok, pero Alex, pero en sí, digamos, quitando el culto de oración, es la oración parte de la vida de la iglesia.
Sí, claro, y yo creo que, ven, mira, si nos reunimos para comer, tenemos que orar antes de comer. Si nos reunimos en una casa de paso, cédula de fe, como quiera llamarle, oramos antes, durante y cuando se termina. O sea, difícilmente yo creo sin que se haga algo en una iglesia sin que haya oración, Ujú. ¿verdad? Ahora, que hay iglesias que no toman, sino que cantan y todo, no lo hacen de una manera comunitaria, yo ya eso yo no lo sé, Sí, ¿verdad? Porque como yo no estoy en una iglesia grande, pero estoy hablando desde mi contexto, ¿verdad? Y sí. luego ustedes ahí ponen su contexto a flote y vemos a ver cómo se contesta esto. Mm, ok. Nosotros para todo es orar, vayan Sí. aburren. Bueno, O sea, entiéndame yo voy a porque digo que decir vayan nada más, aburren. O sea, yo voy que a eso es decir lo que nada nunca más. falta. O sea, Yo creo que la ¿sí? oración nunca falta en ninguna actividad y yo creo que en eso podemos coincidir los tres. Porque si vamos a un culto, Sí, ya sea del domingo, antes de abrir el culto, oramos. Si vamos a comer, antes de comer, oramos. Pero a veces la pregunta sería si oramos porque necesitamos la en oración comunidad. como parte de nuestra vida. Exacto, o un acto litúrgico, Sí, o religioso. si ya lo tenemos como mecánico. Hermanos, oremos antes Sí, de sí, comer, sí. hermanos, y entonces, ¿de verdad es parte de nuestra vida o es algo automático o mecánico? Esa es la pregunta que yo me haría. Porque yo puedo No, decir lo mismo. Yo puedo decir lo mismo. Nosotros tenemos el culto de oración, cada quien ora, se dan espacios, oramos antes de comer, oramos para las reuniones, oramos para el discipulado, oramos para esto, oramos para acá, oramos para allá, oramos. Ahora, hay algo interesante que yo sí lo hago desde un curso que recibimos con Rafita. Yo no sé si ustedes se acuerdan, el curso de liturgia. Bueno, Juanita, que sí lo llevó conmigo, Alex no. El de liturgia que nos dio Rafa, que decía Rafa que dentro de nuestras liturgias comunitarias hemos dejado la oración de pedir perdón comunitario, la hemos dejado fuera, porque muchas veces pedimos mucho perdón a título personal, pero no tenemos la oración comunitaria, de decir, Señor, perdónanos por dejar de hacer cosas que como iglesia deberíamos de hacer. Entonces, eso a mí sí se me quedó ahí pegado, y entonces yo siempre oro y digo, Señor, perdónanos, porque una cosa son los pecados personales y otra cosa son los pecados comunitarios, porque tenemos pecados comunitarios. Entonces, pero yo sí me llama algo la atención. Por ejemplo, yo soy de orar. Y a veces agarro el churuco, a veces hay hermanos que me dicen, ay, paz, es que usted agarra el churuco y no lo suelta y estamos orando al final del culto y sigue y sigue y sigue y antes del culto empieza y sigue y sigue y sigue y hay unos que me han dicho, puede orar menos y el hermano que me dijo eso salió trasquilado porque me dice, es que se está orando mucho y pasa usted y ora, y pasa el otro hora, y pasa el otro hora. Le digo, pero hermano, si la vida cristiana más que todo tiene que ser oración. Entonces, por eso mi pregunta será, ¿lo hacemos mecánico o de verdad tenemos vida de oración? Esa es mi pregunta. Ya, ahora No, sí. Ana. cómo nos damos nosotros cuenta? No solamente por los espacios, las peticiones y todo eso, sino que a la hora de una oración, no es una oración de 3 minutos, ¿verdad? Sino que es una oración con un sentido. No es una Bíblico. oración como sin criticar, como hacen los católicos el Padre Nuestro y solamente repiten eso 200.000 veces la misma cosa, sino que no, tiene un sentido. Cada quien viene con una forma de hacerlo, cada quien ora Sí, por una cosa, ora por el otro, pero cada pero quien pone su salsita, pone su. creo que corto. Entonces yo creo que en eso como comunidad, principalmente los discípulos anabautistas, sin echarnos para arriba, pero yo creo que nosotros oramos muchísimo cuando nos reunimos en Bueno, comunidad, pero, ¿verdad? pero digamos a Ya Juanita los porque ya otros casi se ya es nos vence cada el uno. tiempo. Vea, Ahora Vamos a aquí Juanita. escuchemos a Juanita. el versículo dice que ellos oraban unánimes y perseveraban en la oración, ¿verdad? Entonces, es importante, unánimes es que están juntos, están orando en un mismo En sentido, en un una mismo misma sentido. dirección, no cada quien va a estar orando va a haber momentos en que uno ora por Exacto. personal, pero cuando estamos Él ahora- refiriéndonos a la comunidad, ¿verdad? Estamos en la iglesia, comunidad de fe, pues estamos juntos, ponemos una petición de oración
y nos ponemos de acuerdo, y por eso que dice que perseveraban, ¿verdad? Ujú. Perseverar es ir adelante, ir avanzando. Entonces, Y es no descansar, perseverar. no, jamás. Más bien eso da más fuerza, da más fortaleza, da más esperanza, da ánimos, más fe, inclusive, pienso yo, ¿verdad? Entonces, no Y, sé. y después de la vida de alabanza, que viene el otro capítulo donde Pablo y están en la cárcel y están orando y cantando y son liberados. Entonces la pregunta es, ¿hemos aprendido a vivir una vida de alabanza a pesar de que nos esté llevando candanga? Es ¿Verdad? que se debe de aprender el ejemplo de la historia. Ellos Sí. estaban encarcelados Y y estaban mientras cantando. estaban cantando, estaban alabando a Dios, no estaban quejándose, ni se estaban, soy inocente, sáquenme de aquí, ni estaban peleando, ni estaban perdiendo el tiempo, sino que levantaron sus manos y adoraron al Señor. Eso, cuando disponemos nuestro corazón a alabar a Dios, unánimes en la iglesia, todos juntos, ahí dice que hay gozo, hay libertad en la alabanza, las cadenas se rompen y entonces suceden cosas maravillosas. Dice inclusive un pasaje, cuando el Hay pueblo una cosa que alaba a también Dios. aprendimos aquí. Hay una cosa que también aprendimos en los cursos de semilla. Hoy en día se cumple la voluntad de nosotros en los cultos. Solamente vamos a los cultos y escuchamos prédicas de que Dios te va a bendecir, te va a sanar, vas a recibir un poder sobrenatural, va a pasar algo sobrenatural, estamos en un tipo de sobrenatural, estamos en lo sobrenatural y todo es, hágase mi voluntad, mi voluntad, mi voluntad. Pero la voluntad de Dios no lo hacemos. Nosotros no hacemos la voluntad de Dios, que es hacer las cosas acorde. Ellos estaban golpeados, estaban maltratados, pero decidieron cantarle al Señor. No para que Ujú. pasara nada sobrenatural. Ellos decidieron hacer eso. Sí, Alabar El a Dios problema es en que hoy en todo día tiempo. lo alaban esperando lo sobrenatural, esperando o, aquí, esperando allá, o lo esperando esto, y alaban, solamente se habla de eso. perdón, Alex, Pero, o lo pero ¿quién alaban alaba al solo en las Señor como buenas. Julio? Sí, o quién alaba al Señor como lo hacía Julio Melgar en su momento de muerte, y Sí, alababa al Señor de una manera tan linda. Entonces, ¿quién alaba al Señor por alabarlo? Quiero alabarte, solamente quiero tocar, no para que hagas nada, no para que hagas nada, es pero, que yo quiero hacerlo, no pero importa cómo esté, no importa lo que me Alex, está pasando, sí. tampoco. Alex y Ujú. Juanita, pero otra cosa, la única manera de perseverar en oración y de vivir una vida de alabanza, aunque sean las malas, es solo a través del Espíritu Santo. Nadie que no tenga el Espíritu Santo puede hacer eso. Entonces, he ahí entonces la diferencia de entonces quienes de verdad han tenido ese encuentro con el Señor, que puedan vivir de esta manera y quienes al final van a la iglesia por X o Y motivos que al final no han tenido un encuentro con el Señor y tal vez no vivan esto de esta manera. Es que ¿de dónde Este, quito eso? Vas a adorar para que venga el poder sobrenatural sobre ti. No, cuando tú llegas a un punto en que tú ya crees en Dios, y cuando tú ya entiendes que es vivir es Cristo y el morir es ganancia, vos no te preocupas si te sana el Señor o no te sana. No sí, sé cómo explicárselo. Se lo sí, digo a un sí, hombre sumamente enfermo, pero que, es que, que que, no te, que no te necesito. A mí, yo no necesito, no digo que no me alegro, no digo que lindo sería, pero yo en este momento, para hacer lo que hago, para servir, para cantar, para orar, para predicar, para enseñar, yo no necesito que Dios me sane. Si puedo lo hago, y si no, no, y lo hago con una gratitud, con unas ganas de hacerlo, aunque esté enfermo, aunque Dios no me sane, pero yo eso se estoy hace ahí. por Es que hay inspiración del gente que Espíritu solamente Santo, Alex. por eso, exactamente, pero es que el problema es que hoy en día se vende otra cosa. Yo entiendo a Exacto. don Gilberto lo que él quiere llevarnos. ¿Sí? Hoy en día se busca lo sobrenatural. Venga este culto, venga esta adoración. Vamos a orar para que Dios comience a hacer cosas sobrenaturales en tu vida. Recuerda lo que leímos del documento. Sí, Muchas veces cuando se adora, cuando Dios sana, cuando Dios hace milagros, se está cumpliendo mi voluntad. Pero sí, cuando yo pero digo, no, es Alex, que yo voy a dejar de hacer lo que pero me tampoco gusta, hay que volverse voy a en dejar esa de hacer lo que me gusta radicalidad de por la no, consecuencia sí, pero también la estoy oración, haciendo, pero vea sí, lo que dijo a él voy ahorita, a dejar de hacer esto, voy a dejar de hacer esto porque la palabra de Dios dice que tengo que dejarlo. Eso sí, es hacer la voluntad sí, de Dios. Alex, pero Cuando yo me tampoco, niego a mí mismo, ¿ah? sí,
Sí, Alexito, Y entonces, pero qué la raro, ¿qué hago oración yo? Dios no también me es sana, entonces intercesora y yo no lo adoro. profética. ¿Sí? La oración también es intercesora y Exacto, profética. No es vivir en una pero teología no debemos de triunfalista. buscar, No, no no, debemos, pero, exactamente, porque pero tampoco no, debemos de porque alabar al estamos con Señor el solamente para Señor. practicarlo. Estamos con el Señor porque sabemos Sí, quién es el pero Señor, no pero es, eso no no quiere se decir trata que de que, tampoco yo te voy a oremos. adorar porque, entonces, si no hubieron milagros, esa adoración era en la carne. Si no hubieron manifestaciones sobrenaturales, esa oración era en la carne. El hermano que pasó a orar está en pecado y un montón de cosas que están pasando hoy en día, que Sí, eso sí, no se sí. trata. No, Se no, no, trata no se trata de eso, pero no se oramos en trata comunidad, ni, cantamos en comunidad, pero lo hacemos desde una perspectiva de adorar a Dios, sí, de comunicarnos con Él. Y sí, gloria a Dios, y el Espíritu Santo, como es soberano, Él hará lo que quiera hacer. Pero ese exacto. no es el punto. El punto es que lo estamos haciendo en comunidad porque creemos, porque amamos y porque nos encanta esto, ¿verdad? Porque hemos entendido qué es esto. No es para que Dios se mueva, ¿ah? Para eso hay No, peticiones y hay un montón de cosas, pero a la hora de alabar a Dios, lo estamos haciendo por eso, lo por estamos quién haciendo es por Él. Él, Para por eso quién es Hermano, hay en otros. el Salmo 34:1, hermano Alex, en el Salmo 34:1 dice, bendeciré a Jehová en todo todo tiempo, su tiempo. alabanza estará de continuo en mi boca, no necesariamente para esperar Correcto. un milagro, sino Exacto. porque Él es Eh, bueno, que Él es digno, ¿Por quién es porque... Él? ¿Por quién es Él? Exacto, exacto, Exacto. ahí Pero estamos esa totalmente naturaleza, sí, pero esa naturaleza de quién es Él, también Dios en su infinita misericordia no se deja nada para sí. Entonces ahora eso, Él bendice al pueblo, pero el problema es que el pueblo ande detrás de Él solo por los pescados y, ¿verdad? Y por los panes y los peces, que es lo que vemos ahorita. Y no, no, y bueno, pero yo creo que ya nos pasamos del tiempo porque le toque cerrarle las alas a don Gilberto porque dijo que 10 minutos, ¿verdad? ok. Pero Voy ya lo a... tenemos. listo, hermano. Ok, Sí, tiene ok. que hacerlo usted porque usted es el Bueno, cerebro. sí, entonces la pregunta sería entonces, como comunidad de fe, entonces dice, ¿qué lugar ocupa la oración en la vida comunitaria? Entonces esa es la pregunta. Ay, ay, Tiene que lo estar, o primordial, sea, lo primordial, sí, lo primordial. ok, vamos a ver Chao, si chao. todas las salas. Ok, no sé, su papá lo puso allá. Vamos todos, hermanos, vamos a continuar. A ver, qué en una frase, ¿cómo respondieron ustedes la pregunta sobre cada área que les mencioné que debían reflexionar? En la que debieran reflexionar. El grupo 1. Los que estaban en la sala 1, ¿quiénes eran, hermanos? En la sala 3 estábamos Alexander, Juanita y yo. Había una sala donde estaba Andrés, Mirella y no sé quién, que cree la 2. Entonces, donde estaba Magda, es la sala 1. Y Es el grupo Manuel no pudo entrar. 1. Ok. Entonces, A hermana, ver, Magda, empecemos con el grupo 1. Un poco rápido, por favor, hermanos. Sí, hermano. Estábamos mirando que solo dos de nosotros entramos en el grupo, entonces si faltó uno. Entonces lo que estábamos mirando tocante la experiencia hoy de Cristo vivo en nuestra comunidad de fe, tocante lo que hablaba el texto bíblico, cuando Jesús se presenta a estos dos discípulos que iban camino de Maús. Entonces, en ese camino que ellos iban desconsolados, hablando de que no, pues el Señor no había resucitado, y ahí podemos mirar que Jesús iba escuchándolos a ellos, su plática de que ellos estaban hablando, Dios iba escuchando. Entonces, ¿cómo Dios se presenta en nuestra comunidad de fe? Podemos decir que Él está presente por medio de su Espíritu Santo.
Entonces el Espíritu Santo se hace presente en nuestra comunidad y podemos decir que esa presencia de Cristo en nuestra comunidad se presenta como el centro de nuestra fe, como el camino que nosotros podemos decir que nos lleva a Él. Entonces, Él nos da esa fortaleza y ahora el Señor viene siendo ese Dios como nuestro Salvador y por medio de su Espíritu Santo, la iglesia da ese buen testimonio que nos capacita para dar un testimonio vivo de lo que es Cristo en la vida de nosotros. Entonces, no sé si hermano Fernando quiere compartir un poco también, que no solo yo comparta. No. Hermano Fernando. En este grupo me tocaba a mí, ¿no? Manuel, sí. Y ahí podemos ver, de hecho, la presencia de Cristo en los discípulos, pero también nos enseña o nos recuerda, ¿verdad? Que nosotros, además de partir el pan, debemos de compartir. Ahora, y en el versículo 28 de Mateo, no solo se trata del pan material, sino también el pan espiritual, ¿verdad? Porque dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, tanto el pan material como el pan espiritual, estamos nosotros, podría decir, no sé si comprometidos para compartir con las demás personas, ¿verdad? Eso sería. Hacemos al grupo 2. Andresito. Sí, hermano Gilberto, es que no habría para que yo pueda hablar. Ahorita me ayudó mi hijo para poder hablar. Ay, qué bueno. Hola, Tratamos, si no, yo estaba en el grupo de Magda. Sí. Hermano Gilberto, buenas noches. ¿Se recuerda de mi casa? Claro que sí, si ganas de Sí. volver, no me faltan. Ajá, aquí estábamos viendo y vimos entre yo y Magda que cómo experimentamos la presencia de Cristo vivo en nuestras comunidades. Uno, en nuestras comunidades como el Salvador y como el centro de nuestra fe. También lo vemos que se presenta por medio de su Espíritu Santo, como dijo Magda, y también Cristo se presenta en la espiritualidad de sus hijos para poder que uno sea fortalecido, capacitado, consolado para dar buen testimonio de Él. También vemos que se presenta como un nuevo camino, una nueva esperanza y también que nos hace una nueva familia. Y vemos también que se presenta como prometiendo a sus seguidores estar con nosotros todos los días hasta el fin de nuestra vida o del mundo. Muy bien, estoy escribiendo. Así que ahí está. Siga el siguiente grupo, el 2, por favor, rápido. Andresito. Tal vez, hermano, como usted lo mencionó hace un rato, en una sola frase, una de las cosas que vimos es que hacía referencia a la unidad y el sentido de unánime, ¿verdad? De cómo sería, cómo se muestra que el Espíritu guía a la comunidad. Entonces hablamos de que el Espíritu Santo se manifestaba a todos. Es una cosa interesante que observamos en el texto, que no había excepción. En la comunidad se manifestaba a todos, oraban juntos y oraban en una dirección de pedirle al Espíritu que se manifestara. Y el otro es que había un fervor, había avivamiento en esa comunidad, había un fervor, había unidad y el Espíritu de Dios. Después de que todas esas cosas se conjugaban, cuando el Espíritu se manifestaba, pues habían señales que se manifestaban
no solamente para, por decirlo de alguna manera, eh, para provecho interno, sino que se manifestaban hacia afuera, ¿verdad? Y por ejemplo, el caso de las lenguas, que se manifestaba para que ellos dieran testimonio también eh, hacia afuera. Entonces era no solamente señales, por decirlo de alguna manera, milagrosas, sino que también esas señales de unidad, de unanimidad, de estar juntos, iban acompañadas del otro tipo de señales del Espíritu Santo hacia afuera. Sí. Eso está referido a lo que hoy podemos experimentar, entiendo. Ujú. Amén. Bueno, Así es. el grupo 3. Amén. El grupo 3, ¿verdad? Que habla acerca, en el libro de Hechos, de primer libro de Hechos, en el versículo 14. ¿Me escuchan, sí? Sí, perfecto. Ok. Dice que todos perseveraban en unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús y sus hermanos, ¿verdad? Entonces, y vemos que ellos estaban juntos, perseveraban, y entonces la oración es una manera de entrar a la presencia del Señor, ¿verdad? Y hablar, darle gracias al Señor, y de esta manera ellos perseveraban, ¿verdad? Iban más allá, crecía su fe, crecía su esperanza, crecía su unidad, ¿verdad? En Cristo, que estaban juntos rogando, ¿verdad? Clamando y es agradeciendo a Dios, es lo que hacemos cuando estamos en comunidad, no solamente para estar pide y pide, sino también para alabar y darle gracias a Dios, y ahí es donde entramos en la alabanza. Muchas veces venimos con problemas, todos tenemos problemas, todos tenemos situaciones de vida día a día, y cuando venimos al Señor levantamos nuestras manos o caemos de rodillas, nos presentamos delante de la presencia de Dios, dándole gracias a Él por lo que Él es, por lo que Él es maravilloso, por lo que Él nos da cada día, es fiel y misericordioso. Entonces entramos en una libertad, nos olvidamos de nuestros problemas en todo tiempo. Dice el Salmo 34:1, dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. En todo tiempo, en tiempo de angustia, en tiempo de felicidad, es más fácil adorar a Dios y exaltarle, cuando me va todo bien, cuando todo es hermoso, cuando todo es unidad, cuando todo es amor. Pero cuando estamos en problemas, cuando estamos en situaciones de duelo, en momentos difíciles de pérdida o en momentos de desesperanza o desánimo, ahí es donde levantar las manos junto con los hermanos que me ayudan a poner eso en oración, es donde se derrama la gloria de Dios y caemos y llegamos a una libertad maravillosa que nos lleva a la unidad. Estamos hablando de comunión, Hermano Gilberto, Sí. nuestra pregunta era, ¿se ora en la comunidad? ¿Se hacen oraciones en la comunidad? Sí, podemos contestarla de esta manera, basados en el texto que nos dieron, de que sí, efectivamente, gracias a Dios, se hacen espacios donde se ora, no solamente un ritualismo, no solamente que, mira, vamos a orar para entrar, para comenzar el culto, y solamente una persona, y cantan y todo, pero no, 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 tratamos de involucrar a toda la comunidad, que todos tengan su esparcimiento, que todos puedan hablar, que todos tengan su espacio en los diferentes grupos organizados de la comunidad, cuando no es solamente el culto, sino también cuando se hacen células y todo esto, pues sí, se está implementando esto, que no se vuelva un ritualismo, sino que es algo comunitario. La importancia de la oración, la importancia de saber qué es la oración, porque yo respeto muchísimo cuando alguien dice, es que yo voy a orar para entrar en la presencia de Dios. Pues yo creo que uno ora para hablar con Dios, y uno ora porque en la presencia ya estamos. Elías decía, y ellos no tenían la forma como nosotros ahora, que ahora el Espíritu Santo está en nosotros. Cindy aportaba, decía, es que nosotros logramos hacer esto, gracias a que el Espíritu Santo está en nosotros, ¿verdad? Si no estuviera el Espíritu en nosotros, no pudiéramos tener esa comunión que podemos tener ahora. Y es tan importante esto, que la oración es lo que hace que la comunidad pueda expresarse, pueda hablar con Dios, y también
todos empezamos a unirnos por alguna necesidad que alguien pretende. Pero no solamente es por eso, también hay espacios donde estamos alabando a Dios, donde le estamos cantando. No importa si me sana o no me sana, no importa si nada, sino que lo estamos haciendo porque pues es que te amamos, aprendimos a amarte, te vamos conociendo y como tenemos esa relación contigo a través de la oración, entonces nos enamoramos y entonces después queremos alabarte en todo momento. Me sanes o no me sanes, yo te voy a servir. Es que yo ya me estoy como enamorando de usted. No es por lo que haga, porque ahora se vende mucho el populismo de que ven, entra en este momento tu adoración va a romper cadenas, tu oración va a entrar, ahora va a haber lo sobrenatural. Entonces, siempre es eso, o sea, que si yo no hago una alabanza, una adoración donde no haya milagros, donde no haya sanidad, usted está en pecado, usted está en la carne, esa comunidad no tiene el Espíritu Santo, o sea, esas cosas ese populismo que para mí no es la esencia de lo que nos quiere transmitir los textos que nos asignaron en el libro de Hechos, es adorar a Dios porque yo quiero hacerlo, yo quiero adorarte, no está suplimitado a que me sanes o a que te manifiestes o no, no, que yo quiero cantarte a ti porque tú eres mi amor. Y oramos en comunidad porque es necesario porque eso nos recomienda la Biblia, porque eso nos dice, vamos a orar los unos por los otros, porque eso dice el Señor, pónganse de acuerdo, hablen conmigo, yo les prometo escuchar todas sus oraciones, tal vez no se las voy a cumplir todas, porque tampoco estoy para cumplirle caprichos a nadie, pero sí te voy a prometer que te las escucho. Eso más o menos, hermano Gilberto. Bueno, gracias. Miren, siempre tomen en cuenta tres cosas cuando se dan textos para leer. Lean los textos de tres maneras. Obsérvenlo, interprétenlo y aplíquenlo. Son esos tres simples pasos hermenéuticos. No se salgan de eso cuando tengan un solo texto que examinar. Y por ejemplo, en Hechos 2:44, 47, 2:40, 34, 32, 35, tenemos un modelo muy bonito de cómo la comunidad original comenzó. No se puede replicar exacto porque cambia la cultura y los tiempos, pero por eso la gran pregunta ahí es, que derivamos de ahí es, ¿vivimos la comunión al grado que compartimos, nos perdonamos y servimos? En Hechos 1:14, ¿qué lugar ocupa la oración en nuestra vida comunitaria? Oramos juntos, oramos unánimes, influye la oración en nuestra conducta, vivimos como oramos, practicamos en la oración lo que consideramos es valioso para la ética cristiana. Esas son cosas que uno debe hacer con esto. Y en 1 Corintios, ¿cómo celebramos la cena del Señor? No es un pedacito de pan, no, estamos hablando del sentido. ¿Qué sentido le damos? ¿Qué impacto tiene en nuestra identidad cristiana? Es decir, procuren ir a la esencia del texto, procuren ir al fondo del texto. Así que cuando se va a aplicar, tiene que ser el resultado de cómo observamos el texto, cómo lo interpretamos, entonces ahora cómo lo aplicamos. Muy bien. Aparte de eso, gracias. Yo anoté varias cosas muy bonitas aquí. Ya hasta se me pasó. Vamos a ver qué lo hice. Ya está. Ahora vamos a salirnos de acá. Voy a salirme de esto. Me alegré que ya oí al hermano Andrés, digo al hermano, este hermano último que habló, no lo había escuchado. Alexander. Ajá, y aquí está el hermano Irineo, que también Sí. estaba preocupado, que no lo había visto, ojalá que se una a los grupos. Lo siento, hermano. Está bien, me alegro Sí, verlo. tuve que venir retrasado de la visita de un enfermo. Bueno, pues me alegro que usted regresó con bien. Ahora vamos a mirar otro asunto relacionado con la espiritualidad rápidamente.
Ah, visto lo que hemos observado en las primeras comunidades de fe, ¿cuáles son los desafíos para este tiempo? Aquí tenemos un gran dilema en Guatemala, no sé en sus ciudades, pero aquí tenemos excesivo activismo religioso. Aquí todo el mundo quiere hacer algo religioso. Ya nómbrelo como lo nombre, una ONG religiosa, un proyecto religioso, una campaña religiosa, lo que sea, pero hay una barbaridad de oferta. Yo creo que ya estamos llegando al punto de saturación, que la oferta es más grande que la demanda. Al mismo tiempo, hay una tremenda cantidad de gente que se ha derivado hacia espiritualidades tóxicas de índole religioso supuestamente cristiano, y otros que han derivado a una apatía exagerada, u otros que han convertido, son una mezcla de secularidad y religiosidad. Activismo y ruido, muchísimo ruido, hay mucho ruido, se pondera mucho el volumen de la música, el contenido de la música, el entretenimiento y todo eso. Eso es en el ámbito religioso. Pero en el ámbito social también tenemos lo mismo. Todo el mundo está terriblemente ocupado. Yo vivo en una comunidad aquí que está en las afueras de la ciudad, y somos más bien como una comunidad dormitorio. La gente sale a las 4 de la mañana, regresa de las 8 de la noche en adelante, ya no cenan con sus hijos. Aquí yo mismo hoy tuve que pedir una comida que me la trajeran porque no tuvimos tiempo de hacer una cena, pero aquí hay gente que todos los días compra comida, que les traigan comida, porque no tienen tiempo ni de hacer comida. Los niños se van a la escuela a las 5 de la mañana, lo más tarde, y regresan entre las 4 y las 6 de la tarde. Todo el día, activismo, activismo, mucho trabajo, muchas cosas que hacer, y la ciudad saturada. El tráfico es denso, de 4 o 3 horas para algunos como nosotros para llegar a un lugar. Ruido, 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 smog, 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 confusión, confusión, peleas, violencia, pistolas en la calle, golpes y todo eso. La vida moderna está llena de prisa. Ese es el gran reto para la espiritualidad cristiana. Hay que laborar todo el tiempo, y todas las familias laboran si hay más de dos laboran para sostener la familia. Y a algunos no les alcanza. Una tecnología constante que ya asusta. Estaba viendo en el grupo de ustedes aquí que alguien puso algo sobre la inteligencia artificial, y yo hago una recomendación. No demonicemos la tecnología ni la idolatremos. Miremosla como una bendición y una oportunidad, y seamos prudentes con ella. Y si no la entendemos o no la podemos usar, no nos frustremos. Podemos sobrevivir sin eso, porque los dos elementos vitales para vivir son tener oxígeno y alimentación, y buen ejercicio. Así que adelante. Y ahí me alcanzan a los 80 años. Pero se puede sobrevivir sin tecnología. Pero la tecnología nos absorbe. Miren,
Es impresionante una familia de 15 personas celebrando un cumpleaños y nomás se sentaron en el restaurante donde estábamos, todos automáticamente abrieron sus celulares. No platicaron entre ellos, fueron a celebrar un cumpleaños y todos estaban metidos en sus celulares. Mucha distracción. Hay religiosidad en esos ambientes que distraen. Así que hay que hacerse la pregunta, ¿cómo cultivar la escucha de Dios en medio del ruido? ¿Cómo hacemos para escuchar a Dios en medio del ruido? Yo de una vez me atrevo a una práctica sugerida. Disciplina del silencio y la soledad. Establecer tiempo sagrado diario. No me lo tomen a la ligera. Y escríbanlo o tómenle foto a eso. No me lo tomen a la ligera. Disciplina del silencio y la soledad. Aparten en el día, apaguen el radio, la televisión, si es posible, tiren una piedra al radio del vecino para que se arruine y ya no suene a la hora que ustedes van a estar en silencio. Eso es una broma. No le tiren piedras a nadie. Pero establezcan lo que se conoce en la espiritualidad tiempo sagrado. Tiempos sagrados. Les voy a dar una idea. Después les voy a mandar una guía de cómo hacer esas cosas. Voy a tratar de tenérselas pronto. Silencio y soledad son dos cosas que van bien juntas. Soledad no quiere decir que haya o no haya gente. Soledad quiere decir estoy solo con Dios. Y silencio quiere decir estoy en silencio para Dios. Silencio para Dios y soledad con Dios. El silencio para Dios es quiero escucharte. Quiero escucharte. Y les recomiendo comenzar con esta frase tan sencilla. Sé propicio a mi pecador. Quiero escucharte. Sé propicio a mi pecador. Quiero escucharte. Guarde silencio y espere silenciosamente. Como los evangélicos no estamos acostumbrados a guardar silencio, empezamos a decirle a Dios cuánta palabra se nos ocurre. Y aquí la idea es, calle boquita, porque calladito te miras más bonito. Calladitos, calladitos. Dedique 15 minutos, ya sea al inicio del día o al atardecer del día. Y cada 2 horas, aunque esté trabajando, guarde silencio interno para ir escuchando a Dios. Los tiempos sagrados son como el sabbat, el descanso. Así que yo sugiero que todos los días tome unos 10 minutos con sus hijos, su pareja, y siéntense en silencio y oren. Todos los días, un ratito, todos los días, hasta que se acostumbre su espiritualidad a conectar con Dios. ¿Hable bien? Ahora, ¿para qué sirven los tiempos sagrados del silencio y soledad? Pregúnteselo y la respuesta la tendrá practicándolo. El único que puede darnos respuesta de todo el valor de algo que concierne a Dios es Dios. Pero en tiempos bíblicos, fíjense cómo comienza la creación. Cuando Dios termina y dice, ya concluí, todo lo que he hecho es bueno en gran manera. Y descansó Jehová de todas sus obras. ¿Y saben qué es lo bonito del versículo? Que dice, y bendijo Jehová
el Sabbat. O sea, bendijo el tiempo de descanso. Y los evangélicos no paramos, no descansamos. Yo mismo me echo la culpa. Hace poco me llamó una amiga y me dice, pero Gilberto, ya tenés casi 80 años, para. Y dije yo, no, hombre, hasta que el impulso que me lleva ya no me empuje, pero es verdad. ¿Para qué sirven los tiempos sagrados de silencio? Sirven para que uno ejerza la santidad de la gratitud. La santidad de la gratitud. Tiempo de silencio, tiempo para callar, tiempo sagrado para ejercitar la espiritualidad de la gratitud. Por favor, vamos. Don Gilberto, cuando en un curso leí el libro de Tony Broom, el que se llama Ir más allá. Y habla mucho de esto también. Y él habla de cómo nos cuesta también la disciplina de la contemplación, sentarnos en medio de la naturaleza y disfrutar el paisaje y aprender a escuchar a Dios en medio de la naturaleza y verlo en la naturaleza. Y a nosotros nos cuesta, pues, yo creo que nosotros como cristianos o evangélicos, como dice usted, don Gilberto, es aquello estar orando, estar haciendo bulla, estar cantando, estar en esto, y la iglesia siempre en actividades y bulliciosa, pero no llegamos a esos momentos de verdad encontrar esa quietud, escuchar, respirar, y ver la naturaleza de una manera diferente y estamos desperdiciando a veces la vida tratando de ver otras cosas y no estamos viendo todas las bendiciones que tenemos. Y hace poco que visitaba a una persona en el hospital me decía, sabe, hasta que estoy aquí me doy cuenta que no disfruté los paisajes en el parque, me doy cuenta que no disfruté los atardeceres, me doy cuenta que no disfruté el canto de los pájaros y eso es duro, ¿verdad? Pero también es bueno aplicarlo a la espiritualidad. Es que eso es espiritualidad. Se le llama la espiritualidad del asombro. Así se llama, la espiritualidad del asombro. Cuán grande es tu obra, cuán majestuosas son las obras de tus manos. ¿Ah? Asombro, la espiritualidad del asombro. Le doy permiso de tomarle fotografía a esto, hermanos, porque yo sé que algunos, no, tal vez si lo pongo más amplio, más grande, lo pueden ver mejor. Déjeme ver aquí, voy a hacerlo como debe ser. Ahí está. Ahora miremos el segundo. La fragmentación de la vida interior. Estamos dividiendo la vida entre lo espiritual y lo cotidiano, entre lo carnal y lo espiritual, entre lo malo, lo bueno, entre lo importante, lo urgente, entre lo urgente y lo innecesario. Tenemos las vidas muy compartamentalizadas en asuntos que no siempre nos favorecen de verdad. Entonces, tome toda su vida como una realidad espiritual, no la compartamentalice. Lo cotidiano necesita de la espiritualidad. La espiritualidad puede desarrollarse y crecer por medio de lo cotidiano. Lo cotidiano puede hablarle a la espiritualidad y la espiritualidad puede hablarle a lo cotidiano. Por lo tanto, integrar es importante. La pregunta teológica que me hago y les hago es,
¿Cómo integrar fe, trabajo, familia y compromiso social como una sola vida espiritual? ¿Tienen alguna idea o algún ejemplo, alguna experiencia de ustedes? Hermano, yo le puedo decir que algo que me encantó del curso que tuvimos la otra vez con el profesor Francisco Mosqueda, algo que tocó mi vida profundamente, fue cuando nos tuvimos aquella lectura de Superman acerca del dualismo, cómo el dualismo fue uno de los problemas que tuvo la iglesia primitiva y cómo hoy en día el dualismo está afectando terriblemente las espiritualidades. El no poder disfrutar de una espiritualidad completa, plena, por el dualismo. Me tocaba mucho esto, si le das de comer a los indigentes, pues eso es una obra social. Si evangelizas, entonces eso es espiritual, ¿verdad? Entonces, ¿cómo no? Y ahora que usted toca este tema, fue lo primero que se me vino a la cabeza y es sencillo para todos estos estudiantes que estamos en este grupo, saben de lo que estamos hablando porque eso fue lo que vimos en el curso pasado. Eliminemos el dualismo, eliminémoslo y empecemos nosotros a disfrutar de toda la creación de Dios, desde la familia, el matrimonio, las relaciones, eh, pero con la intencionalidad que fue creado, con la intencionalidad que Dios creó. Dios dejó el sexo, dejó la familia, dejó las relaciones de amigos, de familia, de hermanos, etcétera, y lo dejó con una intencionalidad, lo creó con una intención. Desarrollémosla, sí, pero desarrollémosla con la intención de ese espíritu divino, porque si desarrollamos eso no con la intención del Espíritu Divino, lo estamos desarrollando con el intencional, con la intención de un espíritu no divino. Creo que es una forma, hermano, de aportar un poco a esa pregunta que usted hace. ¿Cómo lo hacemos? Eliminemos el dualismo. Gracias, hermano Gilberto. ¿Alguien más quiere hacer un comentario? Por favor. ¿Cómo integramos fe, trabajo, familia y compromiso social como una sola vida espiritual? El dilema del dualismo es puntual. Gracias. De hecho, pastor, que tenemos que saber organizar nuestro tiempo, porque si no nos organizamos es donde está el problema. Cuando más nos inclinamos a una cosa que a otra. ¿Verdad? Porque que tenemos que trabajar, tenemos que trabajar. Que tenemos que servir a Dios, debemos hacerlo. Que debemos estar con la familia, tenemos que hacerlo. Entonces es un tema más de disciplina en la organización del tiempo que otra cosa. Y yo creo que hay que tener un equilibrio para esto porque, de hecho que todo es necesario. Es un todo esto, porque no podemos descuidar a la familia, no podemos descuidar la iglesia, no podemos descuidar el trabajo. Entonces se trata de poder tener disciplinas que nos ayuden a cada uno de nosotros. Muy bien. Más que todo eso sería lo que... Sí, muy bien. Ahora, el asunto aquí es que no se trata de hacer un plan como un calendario de actividades. Se trata de entender que cada actividad que hacemos es espiritual. O sea, tiene un impacto o produce un impacto mejor cuando entendemos Amén. que el trabajo en la iglesia, el trabajo material, es decir, donde nos ganamos el pan de cada día, el tiempo con la familia, mucho o poco, el compromiso social de la vida, de lo que llamó el hermano servicio social, todo lo que hagamos en lo diario, cotidiano, es una sola vida espiritual que se debe reflejar con la paciencia, la integridad, el honor, la alegría, el servicio, de hacerlo todo como servicio, con contentamiento, en paz, con actitudes de justicia, de honradez. Todo eso es lo que quiere decir esto. Integrar todas estas cosas en un solo componente. Somos así porque somos y tenemos una vida espiritual modelada por la persona de Jesús y los valores del reino de Dios. Esa es la idea, hermanos.
Yo, hermano, yo pienso que pongamos cuando nosotros estamos haciendo muchas cosas, digamos, trabajamos en la iglesia, servimos, ¿verdad? De una y otra manera, no solo en la iglesia, sino fuera de la iglesia. Y tenemos a nuestros hijos, ¿verdad? Tenemos a nuestros nietos, pero todo hacerlo con ese gran amor, con esa gran integridad, con esa rectitud, ¿verdad? Que a veces a mí me pasa que tal vez no veo a mis hijos mucho, pero una llamada, una videollamada, ¿verdad? Un cariñito, en la noche estoy acá y estoy mandándoles unas buenas noches a los chiquillos, que ellos sepan que mami se está acordando de ellos en todo momento, ¿verdad? Y si tenemos otras cosas que cumplir en la casa, con la familia, con la mamá, con el papá, es que todo lo que hacemos, hermano, lo tenemos que hacer con amor, no tenemos que estarnos... una vez tuve una experiencia de una hermana, hermano, que íbamos caminando de la iglesia para el mercado y ella dijo, ahora yo hago las cosas regañadientemente y a mí me agarró como un susto, me agarró como un susto porque si yo hago las cosas para Dios como a regañadientes, mejor me quedo en casa y no hago nada porque eso es muy delicado, ¿verdad? Esa es mi manera de pensar, hermano. Está bien, todo está bien dicho. Ahora, la gran clave aquí es, hay que vivir a Dios en lo cotidiano. Se los puse en paréntesis al final de la práctica sugerida. Examen del día y espiritualidad encarnada. Tener esas dos cosas en permanente tensión creativa. Me examino a ver si todo lo hice desde una perspectiva de espiritualidad encarnada porque quiero vivir a Dios en lo cotidiano, no en el culto, en lo cotidiano. ¿Alguien más quiere hacer un comentario o pasamos? Desconexión comunitaria, ese es el otro reto que tenemos. Hay una desconexión comunitaria. Especialmente a nosotros nos entran tarde las ondas, pero la onda del individualismo es más creciente hoy, más creciente que cuando yo era joven. Había más y adolescente, había más comunitarismo en la sociedad. Ahora no, ahora, por ejemplo, aquí tengo vecinos que los he invitado a un café y nunca me dicen que no, pero nunca vienen, porque están ocupados y cada uno quiere hacer lo suyo. Hay se vive más en el ámbito de lo virtual. Fíjense ustedes qué contradicción. Dice que antes decía que si queríamos ser amigos en Facebook. Ahora hablamos de tener contactos en Facebook y contactos en teléfonos. La virtualidad no es mala, pero no puede suplir ni cambiar la necesidad de la comunidad en relación, porque los seres humanos somos gregarios por creación. Entonces, eso crea aislamiento. La pospandemia nos creó eso, o lo aceleró por lo menos. Ahora yo tengo gente en la congregación que dice, voy a estar en el culto virtual, nada mejor porque no puedo ir ahorita, estoy cansado. Y está bien, pero antes no podíamos hacer eso, o íbamos o no íbamos a la comunión. Ayuda, pero puede terminar siendo una forma de aislamiento virtual. Así que hay una pregunta eclesiológica para la espiritualidad de hoy. ¿Cómo restaurar la espiritualidad como vida compartida en comunidad? Práctica sugerida. Hagamos lo que ya otras iglesias hacen. Más reuniones de grupos pequeños en las casas. Hay que hacer más trabajo creando materiales para que los hermanos se nutran. Pero es importante que la confesión y sanidad mutua en comunidad, junto con la oración, sea algo que no se pierda en la iglesia. Eso solo es para recordarles que un reto como este de la desconexión comunitaria no afecta solo a la iglesia, afecta a toda la sociedad y nos está aislando a todos.
Y luego viene la superficialidad y la espiritualidad consumista. Ese es el reto. Es la religión como producto de consumo, adaptado a gustos personales. Aquí les hago una advertencia pastoral. Una espiritualidad sin cruz, sin compromiso, sin transformación, no es espiritualidad cristiana. La práctica sugerida, seamos más serios en cuanto al discipulado. Seamos más serios en la enseñanza de las disciplinas clásicas y más énfasis en la santidad, que quiere decir en ser únicos en el mundo, originales. Aquí está, mire, hermana Cindy, pérdida del asombro y lo trascendente. ¿Ve? La secularización ha hecho que lo espiritual parezca innecesario o marginal. Aquí les hago una pregunta filosófica. ¿Cómo despertar el hambre de Dios en un mundo saturado de inmediatez? Todo se puede satisfacer, todo. Si alguien quiere un poquito de predicación, va y abre Google y ya tiene un pedacito de predicación. Que sea buena, no sé, que sea mala, no sé, regular tampoco sé, pero ya la agarra y dice, ya comí algo. Es como comida rápida, McDonald's o algo parecido. Hay que volver a la simbología, hermanos. Miren, liturgias un poco más significativas, que tengan... ¿Dónde está? Aquí está. Liturgias. Significativas, como la contemplación de la creación, ¿ve? Recuperación del misterio. Hay algo de misterio en Dios. No todo se ha respondido. Dios no es tan sencillo para conocerlo de una sola lectura. Un diario de vida espiritual les recomiendo. Diálogos testimoniales comunitarios. ¿Cómo le va a los hermanos? ¿Cómo están para cultivar la espiritualidad del asombro? ¿Mm? Y eso es muy importante para la fe. Hay mucho sufrimiento, muchas cosas traumáticas y el dilema de la espiritualidad resiliente. ¿Aguanta nuestra espiritualidad? El reto es todo ese montón de cosas que nos están molestando. Yo pongo un ejemplo: las guerras, pandemias, migración forzada, crisis familiares, violencia sistémica intrafamiliar, violencia sistémica en las instituciones del Estado, violencia sistémica en las políticas de la sociedad, de los sociales, en los asuntos de la economía del mundo, de los países, la gran crisis de pobreza incrementada en el sur global y una riqueza más grande acumulada en las minorías del mundo rico. Hay un montón de cosas que están produciendo traumas y sufrimientos. Un ejemplo de eso lo tuve cuando oí a unas madres decir: como yo vengo de un lugar donde no hay esperanza, yo con gusto dejaría a mi hijo en Estados Unidos, mi niñito, para que aquí tal vez alguien pueda darle lo que yo no le daré si me regresan a mi tierra. ¿Ven? Esa es una cosa traumática que asusta. Pregunta pastoral: ¿cómo acompañar una fe herida? Aquí nos encontramos con el dilema de la espiritualidad en clave de servicio. ¿Cómo acompañar a una fe herida? ¿Cómo orar en medio del dolor? Yo recomiendo aprender a usar los salmos de lamento, los salmos de clamor, los salmos de consolación, y cómo aprender no a dar recetas, sino al acompañamiento compasivo. Ya terminé. No he terminado, me faltaba. Aquí está. Y este es el otro asunto. ¿Qué estamos haciendo con las generaciones futuras?
¿Tenemos jóvenes que quieren seguir la fe con nosotros? ¿O ya se nos corrieron? ¿O están en lugares de esparcimiento? ¿Estamos formando generaciones espiritualmente profundas o personas espiritualmente superficiales? Tenemos el gran problema de jóvenes desinteresados, sin modelos vivos de fe. Un chico, aquí en donde vivo, le dice a la mamá, cuando la mamá le dijo, mi hijo, ella es católica, y le dijo, tiene que ir a la iglesia, tiene que comulgar, ya le dijo las cosas que debe hacer. El hijo le dijo, mamá, yo estoy yendo a una iglesia donde me están dando lo que realmente necesito. Y ella le dijo, sí, pero ¿qué es esa iglesia? Es protestante, evangélica. Él le dijo, creo que le dijo que era evangélica, y ella estaba asustada porque dijo, mi hijo se está desviando. Pero cuando ella le preguntó, le dijo, mire, mamá, usted puede hacer lo que guste, pero déjeme a mí buscar aquello que realmente me ayude a ser persona diferente. Yo quiero ir a un lugar donde realmente me nutran para vivir. Me alegro que ese joven ha encontrado una iglesia así. Así que no sé si fue mi esposa alguien más que le dijo, téngale paciencia, déjelo ir, está mejor eso que se vaya a perder. Hay necesidad de modelos vivos de fe y la iglesia está fallando en eso gravemente. No hay modelos vivos de fe. Hay mucha discusión, mucha pelea, mucha doctrina, mucha enseñanza, mucho énfasis en muchas cosas, pero autenticidad, honestidad, sentido de la verdad, sentido de la justicia, sentido del amor, sentido de la paz, sentido de la reconciliación, sentido de la aceptación inclusiva de la persona humana, es un problema. Tenemos que trabajar más con los jóvenes, mentoría espiritual, acompañamiento personal y espacios creativos de búsqueda. Aquí se requiere mucha gente que sepa manejar los elementos de la tecnología moderna que pueden ayudar a tener espacios creativos y productivos con los jóvenes para interactuar con las generaciones que son diferentes a nosotros, o distintas a nosotros. La espiritualidad cristiana en el siglo XXI está llamada a ser profunda, integral, comunitaria y encarnada. Si no, no es. No se trata solo de técnicas devocionales, sino de una vida conformada al corazón de Cristo en medio de retos contemporáneos. Esto lo hice corriendo, hermanos, porque se hace tarde. Ahora, ¿qué piensan? Tomémonos un minuto de silencio para reflexionar y luego reaccionen los que puedan. ¿Qué piensan? Pastor, somos víctimas del estándar evangélico y nos embargó el populismo, el bullicio, el que si eres un pastor que tiene pantallas y un montón de gente tocando a algo que se le ha puesto un nombre, que se llaman ministros de alabanza, y tienes todo esto y una iglesia de esta forma, eso lo te catalogan como hombre exitoso en el reino de Dios y como un ministerio que da frutos. Pero la verdad es que el populismo no está ingresando a ser una comunidad terapéutica. Eso ya se olvidó. Son pocas las comunidades terapéuticas y gracias a Dios está viendo un despertar. Está viendo un despertar, aunque sean pequeños grupos,
pero sí está viendo eso y se está formando una coinonía. Yo hablaba con el pastor Manuel Martínez, Manuel de Jesús Martínez, que es muy amigo mío, y yo le decía, no podemos olvidar esto, no podemos olvidar lo importante de relacionarnos, lo importante de partir, compartir, vencir, partir, compartir. Estos que usted usó antes, nos reunimos, perdonamos, servimos, nos sanamos, nos ayudamos y integrar estos valores. Ya dejar de que piensan que eh, es increíble. Hoy en día si ataca a aquel hermano que llegó y el que está ahí cantando dice levante las manos y no levanta las manos y dice está el Satanás te apagó el fuego, el que no sabes por qué no te puede levantar del asiento, porque ya el diablo te apagó. Y es que no sabemos si es que de verdad esa persona viene con una situación X. Oye, hemos tachado a todo el mundo. Hoy en día yo les decía a mis hermanos de la comunidad de fe que pastoreo, alguien viene y no te saluda, y lo primero que piensa es qué le pasará, porque estará enojado. No sabemos si es que le pasó algo, no sabemos si es que viene enfermo. Yo ahora que empecé a quedarme ciego antes de mi operación, yo pasaba por muchas personas y no las saludaba. A mí, ese tico de que juega, ya ni saluda. Y lo que no sabían es que yo apenas veía 2 metros al frente mío nada más y borroso. Y no tenemos eso de acercarnos con una idea que algo está pasando, por eso es diferente. Bueno, Creo que hay que empezar a trabajar esa área. miren, Ok, Dios les bendiga. Yo estaba recordando lo que estaba diciendo nuestro maestro y yo me relaciono con un grupo de pastores todos los sábados. Todos los sábados nos reunimos en diferentes lugares, en diferentes departamentos. Más que todo, casi somos líderes nacionales porque otros pastores pues no pueden asistir por X o Y motivo. A algunos no les gusta tampoco asistir porque es muy de mañana, es a las 5:30 de la mañana. Ya a las 7 de la mañana todos estamos compartiendo un desayuno. Me ha gustado eso. Llevo 3 años ahora en eso. ahora, hermano, una pregunta que hay que hacerse. Perdón, como que ya se me... ¿Ahora me escucha? Sí, sí, sí. Muy bien, mire, antes de que siga, miren, no se trata solo de reunirse ni de hacer negocios, no, estamos hablando de algo más complejo, más profundamente complejo, que es cómo cultivamos una espiritualidad o cómo hacemos que nuestra conducta y nuestra vocación esté dominada por una espiritualidad del reino de Dios en este mundo. También, si podemos tener una orquesta sinfónica para dirigir en el culto, genial. Lo único es que eso no es el centro del culto, es Dios. En la espiritualidad cristiana no erradica el arte, la música, el drama, todo lo que tenga que ver con medios de comunicar, medios para comunicar y medios por los cuales el mensaje de Dios se revele. La clave no es eliminar eso. Incluso no eliminemos el gozo puramente emocional. Está bien, somos emocionales y a mí a veces me dan ganas a veces hasta cuando voy a oír una música que a mí me encanta mucho, cierto tipo de música clásica, y hay unas partituras, unas piezas musicales que me dan ganas de decir gloria a Dios en medio del teatro, porque está muy linda la música esa. Entonces, no se trata de eliminar eso, ni se trata de no tener comunión con los pastores, pero como yo he sido pastor, además de profesor, por 57 años, yo sé que la mayoría de las veces los pastores nos reunimos
para hablar de nuestras cosas, éxitos, búsquedas y religión. Y no tomamos ni un minuto para escuchar qué nos duele, qué nos pasa, cómo andamos de fe, cuáles son tus tentaciones, hermano, por dónde te está pellizcando la tentación, porque ninguno de nosotros queremos ser vulnerables ante nadie. No queremos que nadie piense que yo de pastor tengo la debilidad por echarme una cerveza. Yo no digo que yo la tengo, es un ejemplo. Yo tengo la intención de hacer otras cosas, pero es un ejemplo. ¿Mm? Que el pastor tiene a veces el domingo, tiene más ganas de quedarse durmiendo que de ir al culto. A mí me pasa casi todos los domingos, ya a estas alturas de mi vida. Otra vez a las 5:30 de la mañana para llegar a tiempo a la iglesia. Juntarse para corregirse, para animarse, para instruirse y dejar de hablar de que tenía yo 30 hermanos y ahora bauticé como 60, pero me entraron 60 aquí, se me fueron 80 por la otra puerta, o contar grandezas, o hablar de cuánto Dios lo ha prosperado y lleva un carro de exageradamente bueno, pero no dice que lo debe hasta el último tornillo de las llantas. ¿Me entienden? Y es clave que hablamos de otra espiritualidad y que cuando estamos en el culto, no somos ni nosotros, ni la liturgia, ni todo lo que planificamos lo que traerá bendición. Es el Espíritu de Dios que está ahí. El uso, el manejo y la percepción de lo trascendente. Hay ahí algo trascendente de Dios, donde 2 o 3 se junten por la causa que sea. Aleluya, aleluya. Y en medio de ellos. Este es el gran dilema. Entonces, hemos visto todo esto, y perdón, hermano Manuel, que lo interrumpí, pero quiero cerrar porque yo sé que ustedes tienen que hacer otras cosas también, pero miren, hablando de todo lo que hemos visto, hemos enfatizado la importancia de la espiritualidad en 2 niveles, lo individual y lo comunitario, en el contexto de la realidad y bajo una premisa, que la espiritualidad nuestra se fundamenta en los valores del reino de Dios. Ahí está. Ahora, solo para que miren, creo que le voy a enviar ahora sí a todos. El problema es que yo sé que en Facebook, en el chat no caben archivos muy grandes, pero les voy a mandar la información sobre la lectura que les sugerí que hicieran este día, porque ahí, en esto que les voy a enviar, está resumida la idea de una espiritualidad para el siglo XXI que va más lejos de lo que hemos hablado aquí. Profe, por Telegram se puede enviar bastantes documentos pesados en Telegram. En Telegram puedo. Yo estoy Sí. en Telegram, pero no sé si ustedes están ahí. Yo tengo cuenta en Telegram. Entonces, habría que ver primero si se puede pasar o no. Sí, de todo modo yo se lo voy a mandar por Telegram se puede pasar cualquier tipo de... Sí, se puede, soporta bastante peso. Si quieren hacer un grupo en Telegram para eso, para recibir documentos. Sí, sería en Telegram buenísimo. hasta películas se pueden enviar. Eso es up to you, como dicen los gringos. El asunto aquí es, hermanos, la espiritualidad hasta donde la hemos llevado hoy es radicalidad interna de la comunidad de fe, en relación con el contexto y en relación con las necesidades del mundo. Pero hay unos elementos que trascienden, y eso es lo que hace Roberto Suderman en el documento que les pedí que leyeran. Es importantísimo porque esta
son dimensiones prácticas. Por ejemplo, vuelvo otra Don vez. Gilberto, Sí, una consulta. Las partes del documento son las que vienen del libro en la antología de Tengan Valor, sí, los capítulos, ese. porque nosotros acabamos, bueno, solo para poner, nosotros acabamos de terminar el curso de espiritualidad y misión. Y este grupo que está aquí resumimos Ya y lo vio. presentamos todo el libro de Roberto Suderman en capítulos. Entonces, y sería bueno, pues, si usted nos manda el resumen, porque igual nosotros acabamos de hacer ese trabajo capítulo por capítulo del espíritu del poder o el dinero. Quiero hacer yo es enviarles un esquema Ok, de cómo poderle sacar provecho, exacto. mirando las frases básicas, el contenido fundamental, la idea central, para que ustedes lo miren. Y Qué bueno. porque lo que les sugiero es que no nos conformemos con una espiritualidad intimista Ujú. en lo personal, ni una espiritualidad de gueto, y que percibamos el mundo como el lugar donde la iglesia vive, no el enemigo que la iglesia rechaza. Así es, ¿Ah? Entonces, nosotros somos huéspedes del mundo, huéspedes. porque ahí nos mandó Dios. Ujú. Y la iglesia, y no somos dueños del mundo. El mundo es nuestro hospedador. Por lo tanto, somos levadura, somos semilla, somos signo Signo del reino. del rey. Y debemos estar ahí. Entonces, esta lectura de Tengan Valor me gustó para que hiciéramos el cierre de todo esto, que es hay que ir hacia el mundo. Y lo que me llama la atención, me gustó, porque ya lo había leído en inglés antes, es que en español me sonó bonito la pregunta sobre el sexo y la espiritualidad, por ejemplo. ¿Por qué comenzar por ahí? Y tiene gran sentido comenzar por la verdad de la vida y la realidad de la vida. Así que, como ya todos lo leyeron, yo les voy a enviar nada más mi esquema para tener un poquito de más puntualidad en la lectura. Bueno, los quiero mucho y gracias por Gracias. aguantar. Gracias, Chao, don buenas Gilberto, que se noches, recupere. bendiciones. Buenas noches, profe, Voy que mejorando, voy se mejore su mejorando. salud. Gracias, Buenas noches hermano. a todos. Bueno, Bendiciones, buenas Brigitte, noches. saludos. Buenas Saludos, noches. Cindy, saludos, saludos. Buenas Buenas noches, noches. Hermana Magda, hermanos. hermana Cristina. Sí, hermana, feliz noche, hermana. Buenas noches. Muy alegre de verlos Amén, amén. y de escucharlos. No se mira la Brigitte. Amén.